Hace ya varias semanas me habían pedido que tocara el tema de la Inquisición en uno de los videos, así que el día de hoy he decidido traer para ustedes un poco de historia y datos curiosamente escabrosos acerca de la Inquisición. En los comienzos de la Iglesia Católica, el castigo por la herejía, o sea, cualquier idea que era distinta a los dogmas enseñados en la Iglesia, inclusive su cuestionamiento y todo lo considerado pagano o de culturas salvajes, era castigado con la excomunión. El primer bosquejo como institución real de la Iglesia Católica se realizó en el siglo XII, en 1231, por el Papa Gregorio IX. La organizó definitivamente, confiando su dirección a los dominicos. Antes de actuar durante un mes que se le denominó tiempo de gracia, se efectuaban predicaciones para provocar autodenuncias, tras las cuales el arrepentimiento era perdonado. En caso contrario, se iniciaba el proceso condenándose a los no arrepentidos y a los relapos, que eran los residentes en la herejía, a diversas penas, hasta la máxima, que era la muerte en la hoguera. Lo esencial para los jueces era conseguir la confesión de los acusados, lo que condujo a mediados del siglo XIII a la utilización de la tortura. Ahora, la cuestión de la utilización de la tortura como método de obtención de confesiones, ya sea de herejía o brujería, era una práctica muy utilizada en todos los países donde se fueran mayormente católicos. Los acusados eran interrogados, torturados y castigados si se les encontraba culpables, requisándose sus bienes, obviamente si sobrevivían la etapa de la tortura. También se podían arrepentir de su acusación y recibir la reconciliación con la Iglesia, que prácticamente eran muy contados los casos. Según la Iglesia Católica, se adoptó el método de la tortura, lo cual era socialmente aceptado en el contexto de la época, solo en casos excepcionales. El procedimiento inquisitorial se regulaba minuciosamente en las prácticas de interrogación. No todos los métodos de torturas aceptados civilmente eran avalados por la Iglesia Católica. Esto quiere decir que, dependiendo de la región o del lugar donde se realizaba el juicio por herejía o por brujería, pues tenían sus métodos predilectos de tortura, los cuales no necesariamente estaba al tanto la Iglesia Católica en sus sedes. Y para que un acusado fuese enviado a tortura, debía ser perseguido por un crimen considerado grave, como la sospecha de brujería, como les decía, y el tribunal debía tener también sospechas fundadas de su culpabilidad. Muchos actos atroces se cometieron usando como excusa la herejía o la sospecha de brujería a lo largo de la historia del mundo, y no estoy hablando solo del lado de Latinoamérica, sino a nivel global a lo largo de los siglos. Se perdieron grandes mentes y potencialmente grandes avances a lo largo de las centurias por la Inquisición, y el querer creer que los avances científicos eran peligrosos para su sistema de creencias establecido. A continuación les voy a mostrar algunos ejemplos de personas que perdieron su vida por la Inquisición y eran relevantes para los avances de la humanidad en cualquier campo. Galileo Galilei, filósofo, astrónomo y matemático italiano, fue acusado por la Iglesia al defender las teorías de Copérnico, lo cual afirmaba que la Tierra giraba en torno al Sol. Galileo se enfrentó a la Inquisición romana en 1633 y accedió a declararse culpable a cambio de no ser ejecutado. Vivió en arresto. De él nos viene la célebre frase durante su juicio, al ser encarcelado y no puesto en juicio, no lo mataron, la famosa frase de "sin embargo, se mueve". O sea, ustedes podrán decir lo que quieran, pero la tierra se sigue moviendo. Juana de Arco nació en la región de Lorena, en Francia, en 1412. Vestida con ropa masculina, se encargó de liderar un ejército del rey Carlos VII hasta que fue capturada por los rivales y acusada de herejía. El 30 de mayo de 1431 murió en la hoguera, pero en 1920 fue declarada santa por el Papa Benedicto XV. Giordano Bruno nació como Filippo Bruno en 1548 en Nola,
Era un fraile dominico, filósofo, matemático y astrónomo. Bajo el nombre de Giordano, presentó sus teorías en cosmología en las que consideraba al Sol como una estrella. Sus obras le valieron la condena a muerte y fue enviado a la hoguera en 1600. Giulio Cesare Vanini nació en 1585 en Taurisano, donde estudió medicina, física y astronomía. Su nombre real era Lucilio Vanini, pero para protegerse de la iglesia lo cambió. A pesar de sus esfuerzos, que fue capturado y quemado vivo en 1619. Jan Hus nació en 1329 en Bohemia. Era profesor de la Universidad de Praga, donde daba clases de teología. Durante sus discursos apoyaba una reforma en el clero, lo que le valió a ser condenado a muerte por el Concilio de Constanza. Con engaños fue atraído a los aposentos de un recinto y quemado en la hoguera. Pietro Diavano nació en el año de 1257 en lo que se conoce como Veneto, Italia. Fue médico, astrónomo, filósofo y profesor. Después de 2 juicios por herejía y nigromancia, el científico fue enviado a prisión, donde murió años más tarde. Johannes Kepler fue astrónomo, matemático y físico alemán que realizó trabajos sobre las órbitas interplanetarias, así como las velocidades variables a las que corren los planetas. Su labor más importante fue en el campo de la óptica, lo que le valió la persecución de la iglesia, que lo mantenía amenazado. Cayetano Rippoli nació en 1778 en Solsana. Estudió filosofía y latín, luego se colocó como profesor de un pueblo, donde compaginó esta tarea con su carrera militar. Por pertenecer a una corriente humanista, fue denunciado a las juntas de fe y llevado a la horca. Así se convirtió él en la última ejecución de la iglesia. Miguel de Villanueva, conocido entre otros nombres por el de Miguel Servet, fue un teólogo y un polifacético científico español. Nació en 1511 y vivió para el estudio de ramas de la ciencia como las matemáticas, la astronomía, meteorología, geografía, anatomía y farmacología. Además fue escritor, poeta, jurisprudente y traductor. Fue parte de la Reforma Protestante y realizó grandes trabajos en relación a la idea de la circulación pulmonar. Sí, una mente maestra sin lugar a dudas. No obstante, y como no es difícil de imaginar, para la iglesia era todo lo contrario. Luego de recorrer gran parte de Europa escapando oculto entre las sombras, fue capturado en Ginebra y más tarde enviado a la hoguera, en donde pues simplemente le prendieron fuego. Ahora, ya hemos hablado de que la tortura era usada para obtener confesiones de los acusados. Lo que ven en pantalla a continuación, en estos momentos, son y fueron artefactos usados por la Inquisición para obtener testimonios donde los acusados se declararan, para que los acusados, se declararan culpables, con la única finalidad de terminar el dolor y morir en paz. He de mencionar que la Inquisición estuvo vigente y operando por casi 500 años. Esto quiere decir que se estima que la Inquisición, con sede en todo país que se considerara católico, asesinó alrededor de más de 14 millones de personas, siendo la mayor parte de las muertes registradas en Latinoamérica bajo la conquista española y su dominio por gran parte del continente americano. De hecho, la Inquisición española, mejor conocida como la Santa Inquisición, fue el último organismo en desaparecer. Se tiene conocimiento de que en las sesiones que tuvieron lugar en diciembre de 1812 a febrero de 1813, las Cortes de Cádiz decretaron el fin de una de las instituciones más temibles de la historia de la humanidad, el Tribunal del Santo Oficio, también llamado Tribunal de la Fe o Santa Inquisición, dando por terminado este oscuro episodio de la historia. Bien. Ahora me dirán, bueno, ¿y por qué trajiste todo este material el día de hoy al canal? Lo he traído por una simple y sencilla razón. A veces el ser humano es la criatura más escalofriante que puede haber en el mundo, la más aterradora. Y es necesario que todos pongamos nuestro granito de arena para que este tipo de situaciones, persecuciones, homicidios, genocidios, no se vuelvan a repetir.
ni por fe, ni por creencia, ni por razones políticas, ni por ninguna otra causa. Para el día de hoy, eso sería todo en el canal. Espero que lo hayan disfrutado y esto fue Canal Pandora. Recuerden seguirme en las redes sociales y suscribirse al canal, ya que es gratis y pues no te quemen la hoguera. Pasen bonita noche. Hasta luego.